Tenemos una entrevista, me parece súper interesante. La verdad es que me encanta hablar de este tema, no porque sea un tema grato, es un tema todo lo contrario, es un tema súper álgido, pero que reviste nuestro interés. Y también es importante que todos nosotros aprendamos y sepamos qué es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza. Por eso hemos invitado a Andrés Guzmán Escobar, es analista de temas internacionales. Andrés, bienvenido aquí a Viva la Mañana. Bienvenido, Gracias, Andrés. muchas gracias. ¿Cómo por la estás? invitación. Andrés, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, es un conflicto que tiene mucho que decir, ¿no? O sea, hay diferentes formas de analizarlo. Sí. Pero bueno, lo que básicamente está sucediendo es que Israel ha decidido defenderse, como ellos lo llaman, de los ataques de Hamas, ¿no? Hamas es un grupo que está gobernando en este momento la Franja de Gaza porque han sido elegidos por el pueblo palestino. Y bueno, existen ataques hacia el pueblo israelí con cohetes que se lanzan y estos ataques están intentando ser repelidos por el gobierno israelita, ¿no? Pero lo lamentable es que ha sido totalmente desproporcional la reacción del gobierno israelita porque está bombardeando el territorio de Gaza, ¿no? Y ahora ha emprendido una campaña terrestre para tomar a los que ellos llaman terroristas, ¿no? Pero digo es desproporcional porque están matando gente civil, ¿no? Y eso es lo grave. Esto habría comenzado entonces a desencadenarse desde la muerte del líder de Hamas, desde el pasado 14 de noviembre, y poco a poco ha ido trayendo cada vez más repercusiones. ¿Cuál es en este momento el veredicto internacional? Naciones Unidas, ¿qué es lo que dice acerca de este conflicto? Bueno, ayer justamente se ha reunido el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y han condenado enérgicamente la actitud del gobierno israelita que ha procedido a bombardear y atacar, ¿no? a Palestina, a la Franja de Gaza. Y bueno, esta resolución ha sido aprobada por mayoría, pero sin embargo han habido países que han votado en contra, como Estados Unidos e Israel, y bueno, los países europeos que se han declarado... o sea, se han abstenido, no han votado. Pero, a ver, yo necesito entender dos cosas. En primer lugar, esto que tú llamas una defensa, claro, dijiste defensa desproporcionada, pero para que la gente pueda entender en sus casas el nivel de desproporción es bueno arrojar cifras. Cifras, incluso cifras que son amistosas a los países del occidente, como Estados Unidos e Israel, indican que hay hasta el momento 715 muertos del lado palestino, de los cuales más de 650 son civiles y de los cuales el 70% son menores de 18 años, de los cuales el 50% son menores de 12. Es un desastre. Y por el otro lado hay 33 muertos israelitas. 33 muertos, de los cuales 32, presten atención, son soldados. Uno es civil. Es decir, que el 90% de los muertos judíos son militares. Mientras que del otro lado pasa algo completamente distinto. ¿Cómo se puede justificar o cómo puede un país con tan pusilánimemente poderse abstener de votar en contra de esta atrocidad que se está realizando en la Franja de Gaza? Sí, es cierto. Realmente es totalmente desproporcional y las cifras que señalas lo demuestran, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado ayer es que en la votación la resolución no contenía ninguna mención a los ataques, a los cohetes que efectivamente Hamas mandaba hacia Israel, ¿no? Entonces era ponerse solo de un lado, eso decían los europeos, por eso se abstuvieron y no votaron, ¿no? Hablando específicamente de eso, quién tenga la culpa o no, o por qué se están realizando estas acciones. Vamos un poco más allá y hablemos de la solución. Tras 2 décadas de haber intentado encontrar una solución entre Israel y el Gobierno Nacional de Palestina, no se ha llegado a ningún espacio en el que podrían conciliar quizás una solución a vista. La última reunión que sostuvieron fue el año 2010, pero lo que llama mucho la atención es que de ninguna de estas reuniones ha sido parte nunca Hamas. Entonces, ¿no debería haber una reunión donde forme parte también tanto Israel como Palestina, como el grupo Hamas? Lo que pasa es que en Palestina hay o de hecho 3 gobiernos, ¿no? Es la Organización para la Liberación Palestina, que era lo que fundó en su momento Yasser Arafat.
después está la administración de Palestina, que gobierna en la Franja de Gaza, y está Hamas, que ha sido elegido por el pueblo palestino el 2006, ¿no? Y son dos territorios básicamente, ¿no? Cisjordania, que es la ribera occidental, y la Franja de Gaza. Son dos territorios que están separados, ¿no? Y es eso también el problema, ¿no? La delimitación que ha sido hecha a la fuerza, digamos. En 1948 la ONU aceptó la creación del Estado de Israel, y se propuso que iba a haber en ese territorio un Estado árabe y otro Estado judío, ¿no? Sin embargo, los árabes nunca lo aceptaron, los judíos se establecieron ahí, y desde entonces se han creado las fricciones y los problemas, ¿no? Y es mucho tiempo ya, ¿no? De hecho, son más de 60 años que se intenta llegar a soluciones. Han habido ya 3 guerras, ha sido muy grave, y ahora se está haciendo esto, que es un bombardeo indiscriminado con la gente civil, que genera aún más problemas. A ver, Andrés, el problema podría ser mucho más grave de lo que está en este momento. O sea, más que, y me parece loable lo que dice Claudia de buscar una solución, a mí lo que me asusta es que la situación empeore. ¿Por qué? Porque hasta el momento ningún otro país árabe ha intervenido. Es decir, hasta el momento Irán, por ejemplo, que es una gran potencia militar, recordemos también a la gente, es bueno comentarles, Israel es la tercera potencia armamentística en el mundo. O sea, tiene la tercera milicia más importante del planeta Tierra, ¿no? Y además tiene al aliado más importante del planeta, que es nuestros queridos amigos de Estados Unidos. Y un sistema antimisiles más moderno del mundo, y etcétera, podría continuar. Ahora, por el otro lado, ningún país árabe todavía ha tomado parte en este conflicto, se ha manifestado, se han repudiado, han dado conferencias de prensa. Pero ¿qué pasaría, Andrés, si es que Irán, por ejemplo, saliese en defensa del territorio palestino? Claro, no, de hecho, bueno, los pronunciamientos han sido de condena, ¿no? Sí. Han sido muy duros, y de parte de los países árabes, y Egipto es un país que sí ha intervenido haciendo una propuesta, ¿no? Un cese al fuego con ciertos, propuestas que han sido aceptadas por Israel, pero han sido rechazadas por la parte palestina. Entonces no ha habido un acuerdo, ¿no? Y eso también es cierto, ¿no? Porque Hamas es un partido político que ha logrado gobernar la Franja de Gaza, y que ellos tienen en sus conceptos y en su convicción eliminar al Estado de Israel, ¿no? Ellos sencillamente no están dispuestos a ningún trato, a ninguna negociación. Entonces, de ese lado también es difícil la cosa. Qué complicado, ¿no? Es naturalmente imposible llegar a un acuerdo si es que la otra parte está totalmente en contra de tu existencia misma, ¿no? Entonces es ese también el problema, y en ese punto también tienen razón los israelitas, que han tratado de negociar, pero tal vez no con la parte que representa verdaderamente a Palestina. Entonces es sumamente complicado, ¿no? Y ambos lados tienen también sus razones, pero naturalmente Israel se está pasando de la raya ya. Bien, vamos a ver en este momento también algo de lo que pasa a diario prácticamente en este conflicto. Vemos a personas que pierden a sus niños en este conflicto, niños que se ven desplazados. En este encuentro se lo vive a diario. Una madre que tuvo mucha suerte de encontrar a su hijo, lo revisa, si él está bien. ¿Se imaginan la desesperación que sentían al momento de no encontrarlo, tras el tumulto de gente, tras evacuaciones, cuando comienzan a caer los bombardeos y todo parece nuboso y no se puede ver nada? Perder a tu hijo en ese momento y en esta oportunidad poder reencontrarlo es un shock total. ¿Sabes qué veía, Andrés? Te cuento. Un informe súper interesante, casualmente de la CNN, un informe que se hizo hace algunos años atrás, exactamente en el año 2012, porque se utilizan para este tipo de guerras algunas armas que están prohibidas y condenadas por la comunidad internacional. O sea, no solamente tienen que saber, no solamente se lanzan misiles y se mata gente inocente y se matan niños, hay videos. Yo les aconsejo que no entren en YouTube para ver los videos, porque a mí me cuesta dormir pensando en los videos que veo. A veces siento que me enfermo la cabeza viendo algunos videos de bebés sin rostro, gente que perdió absolutamente todo. Y se utilizan armas que están prohibidas y condenadas por la comunidad internacional, como los misiles de fósforo.
Esto, ¿cómo lo puede justificar el gobierno israelí? Sí, no, esto es totalmente injustificable y es totalmente inaceptable, ¿no? Porque ese tipo de armas de efectos demasiado peligrosos sí. han sido, como tú dices, prohibidas por las Naciones Unidas, por este mismo consejo que se ha reunido ayer, en otras oportunidades. Pero bueno, ahora se supone que no están utilizando ese tipo de armas, ¿no? Sí. Ahora están utilizando armas convencionales, que son misiles que explotan y que, bueno, matan gente. Los blancos, los puntos son supuestamente los terroristas, ¿no? O sea, sí. Los que Hamas tiene cierto poder de ataque, sí. ¿no? Y guardan sus elementos, misiles, bazucas en túneles y todo lo tratan de ocultar. Sí. Y todas esos implementos bélicos los están poniendo cerca de los hospitales, cerca de las escuelas, para que Israel no pueda atacar ahí. Sin embargo, ahora eso ya no les ha importado. Esta mañana ya no importó más. No. Atacaron escuelas y hospitales. Así es. Seguramente porque saben que están ahí. Se dieron cuenta que las armas estaban ahí. Clau y Andrés, los invito a ver una nota muy interesante. Vean. Las escuelas de la Franja de Gaza tampoco escapan al terror de los bombardeos israelíes. En este centro, bajo bandera de la ONU y que está en el barrio de Sahailla, atacado durante 4 días consecutivos, muchos ciudadanos buscan un refugio en el que no están a salvo. El lunes un proyectil estalló en un edificio contiguo y otro impactado en una escuela de Gaza. ¿Es seguro este refugio? Estamos bajo ataques y bombardeos. Cuando bombardean nuestras casas huimos. Venimos a este campamento, usted nos ha seguido y comienzan a atacarnos de nuevo. No hay seguridad aquí. Las condiciones de vida tampoco son favorables. El agua y la comida están lejos de ser abundantes. Los gazatíes con los que hablamos piden socorro. Esta mujer nos llama para que veamos cómo viven. Dice que hay 55 personas en esta habitación, entre ellas varios niños, y que es inaceptable. Esta otra escuela, también de la ONU, está en la ciudad de Gaza. Cuando los niños nos ven, se acercan enseguida a nuestro micrófono. Quieren que el mundo les escuche. Ruego a Hamas que no me deje morir. ¿Qué le hemos hecho a Israel a sus centros, en escuelas, a sus refugios, a estos hospitales? Hay que ver la otra cara de la moneda también. ¿En qué situación se encuentra Hamas para usar en este momento a su gente como escudo? Ellos saben que están ocultando sus armas debajo de lugares que deberían estar protegidos. Ellos, como gobernantes de estos lugares, habiendo sido electos, deberían proteger a su gente como su política principal. Ahora, ya. A ver, es al menos debatible lo que acaba de decir Claudia, que en realidad es... a ver, hay como 2 posturas claras, ¿no? Una postura dice lo que comentaba Claudia, que me parece válido en cierta medida, que es Hamas utiliza como escudo humano, a personas, a niños, a colegios, a hospitales. Bien. Y hay otra postura que dice lo siguiente. A ver, por favor, y esto lo escuchaba exactamente ayer de un diputado palestino que decía, a ver, ese argumento carece de validez. ¿Por qué? La Franja de Gaza es el lugar más densamente poblado de todo el mundo. Está más poblado que Japón, que China, que cualquier país asiático. Hay 1,5 millones de habitantes en 300 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es, Andrés? Sí, algo por ahí. 300 kilómetros cuadrados. Es decir, que si uno dispara un proyectil a cualquier metro cuadrado de Gaza, está prácticamente asegurado el daño, la muerte o algún tipo de afectación a un civil. Hay 2 posturas que son muy fuertes, ¿no? Porque por un lado entiendo, perfecto, está muy mal, es irresponsable, es un gobierno elegido democráticamente, el gobierno de Hamas. Y está mal que utilicen como escudo humano a personas. Pero por otro lado, ¿dónde dispara Israel para no afectar a un civil? A ningún lado. Porque en todas partes hay civiles, porque es 1,5 millones de personas en 300 metros cuadrados. Sí. Es tremendo lo que está pasando. Sí, es cierto, lo que dices es muy cierto, porque no hay dónde escapar, ¿no? Y es cierto también que todo está mezclado, ¿no? Viven los terroristas con la población civil, están todos mezclados, ¿no? No hay cómo distinguirlos, y lamentablemente es de ahí de donde salen los cohetes que efectivamente llegan también a los judíos, ¿no? y a los israelitas, y eso también hay que pensarlo. Pero bueno, lamentablemente la situación viene de mucho más atrás, ¿no? El problema es más complejo y yo creo que en esto tiene que intervenir la comunidad internacional, pero con
con medidas mucho más drásticas, ¿no? Con una verdadera voluntad política de alcanzar algo que sea definitivo. Porque, como te digo, la delimitación es muy mala, ¿no? Desde ahí comienza el problema. Esa delimitación que se ha propuesto por las Naciones Unidas no ha sido aceptada nunca por los palestinos y Israel ha establecido asentamientos en los territorios que le corresponden a Palestina, que le corresponderían en caso de que se hubiera aceptado, ¿no? Pero Israel ha decidido tomar esos territorios y poner gente judía dentro de esos territorios, ¿no? Y además lo han hecho violentamente. Entonces hay muchas cosas, ¿no?, que están en juego. Además hay muchos refugiados, ¿no?, gente que ha tenido que salir de Palestina escapando de la guerra desde 1948, que ya suman, bueno, son casi 5 millones de personas, ¿no?, porque los desplazados ya naturalmente han tenido su descendencia, sus hijos, y esos también no tienen país, no tienen dónde volver, no, su lugar original es Palestina, pero bueno, es otro efecto, ¿no?, de todo este conflicto que genera tantos problemas. Como analista, Andrés, ¿cuál crees que sea la manera de abordar una solución pronta para detener este bombardeo? Bueno, es muy difícil, ¿no? El 93, en las conversaciones de Oslo, hubo un avance ahí importante, porque en esa oportunidad no fue Hamas, fue la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, aceptó la existencia de Israel, ¿no? Por primera vez los palestinos decían que sí, efectivamente, el Estado de Israel existe y que hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Ese fue el avance más importante. A partir de eso no se ha podido hacer mucho. El gobierno de Estados Unidos ha intentado varias veces, pero es un gobierno que claramente está a favor de un solo lado, ¿no? Entiendo. Entonces no ayudan en nada, porque además potencia y los militariza, ¿no? O sea, Estados Unidos invierte para que Israel pueda defenderse de ataques que puedan ser no solo de Palestina, sino de todos sus vecinos que están muy en contra de Israel. Entonces es un problema muy complejo. Difícilmente podría yo decir qué es lo que hay que hacer, pero bueno, me parece que naturalmente tiene que haber una medida más enérgica, ¿no? Quizás una reconvención total del territorio, ¿no? Volver a hacer las cosas, dividirlo más racionalmente, con mayor sensatez, porque lo que han hecho es una locura, ¿no? Son dos territorios, uno es un enclave y el otro es costero, y no, pues, o sea, para llegar de uno al otro hay que atravesar el territorio del otro país, entonces naturalmente eso va a generar conflictos. ¿Sabes, Andrés? Con esto voy cerrando. Yo tengo, mi cuñado es de Israel. Ajá. Y el otro día me dijo una cosa muy cierta. Me dijo, en una guerra todos pierden. Y la verdad es que el mundo está perdiendo con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Es cierto. No, una lástima. Que esperemos que pronto haya una solución, o que al menos dejen de lanzar las bombas, ¿no? Le agradecemos a Andrés Guzmán Escobari, analista en temas internacionales. Le agradecemos y queríamos Gracias. ampliar un poco este tema, porque es importante que usted en casa conozca de manera más simple qué es lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Bien, vámonos a una breve pausa, enseguida retornamos con más información y entretenimiento.